La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, yo quiero arrancar este espacio de hoy, jueves 21 de mayo, con una reflexión de alguna naturaleza autocrítica. Como ciudadanos, nosotros a veces incurrimos en contradicciones tan graves o más graves a veces que la de los actores políticos. Fíjense ustedes lo siguiente. Durante muchísimo tiempo, la opinión pública estuvo diciendo en relación a las cifras que venía dando el régimen sobre el tema de la pandemia, expresando su escepticismo, decían, no, esas cifras son muy bajitas, están ocultando la información, están ocultando el número de casos, no es posible que teniendo esta situación en el mundo y en el continente, esos sean los números de Venezuela. Pero qué curioso, cuando empiezan a cambiar esos números, cuando desde hace 5 días, 6 días, voceros del régimen dicen, hoy tuvimos 33 casos, hoy tuvimos 45, hoy tuvimos 77, hoy tuvimos 131, 78, si mal no recuerdo, expresaron ayer para 75 nuevos casos, informaron ayer para un total de 824 casos confirmados. Esto siempre según las cifras del régimen. Por supuesto, no es precisamente merecedor de confianza, ni en esta ni en ninguna otra materia. Sin embargo, repito, cuando cambia la dinámica de estas cifras, entonces volvemos a decir lo mismo, pero al revés. Decimos, no, el gobierno está mintiendo porque están ahora abultando las cifras para justificar la extensión de la cuarentena. Yo creo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, tenemos que tener mejores criterios para valorar este tipo de situaciones. Por eso buscamos criterio experto, buscamos opinión calificada. Tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología y es una voz rigurosa, pero ponderada, en la construcción de criterio social sobre este tema. Doctora Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir en relación a este cambio en la tendencia de las cifras anunciadas por el régimen? Ya nadie puede hablar de curva aplanada, ni mucho menos. Estamos en presencia de el inicio del pico de la pandemia. ¿Cuál es la situación? Muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, Chuy, muy buenos días a todos tus radioescuchas, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que veníamos con un crecimiento lineal de casos con respecto a la epidemia en Venezuela y bueno, ya esta semana, como tú lo has comentado, pues hemos tenido un incremento importante cada 24 horas. De hecho, tuvimos un pico, uno de los más altos, que fue 131 casos en un día. Ya tenemos más de 800 casos. Y bueno, pues hay muchos factores que influyen en este aumento. Primero, bueno, era lo que se esperaba, porque así funcionan las pandemias y particularmente COVID-19 lo hace de esta manera. Esperemos que no lleguemos a ese incremento exponencial que vimos en otros países como en España, en Italia, en la misma China, en Nueva York, en Estados Unidos. Ese es el comportamiento cuando no se respetan las medidas
con respecto a cuarentena, ¿verdad? Y distanciamiento físico. También influye mucho que tienes una movilización de personas, de venezolanos, que están regresando al país, y el protocolo para el regreso de los viajeros seguramente no está bien implementado, porque bueno, seguimos teniendo un solo laboratorio a nivel nacional para el diagnóstico de COVID-19 a través de la PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real del SARS-CoV-2. Es un solo laboratorio para todos los casos del país. Entonces ya se está presentando un retraso importante en lo que es la toma de muestra, porque necesitas lo que llamamos un ViroCool, que es un dispositivo especial pues, para hacer la toma de la muestra del exudado nasofaríngeo, pero además el traslado al Instituto Nacional de Higiene también se retrasa, y el resultado también se está retrasando entre 5 a 7 días. Entonces todo esto genera pues que se haga difícil un control a nivel de las fronteras venezolanas con Colombia, con Brasil, que sabemos que son fronteras vivas, y tenemos ahorita un regreso de ciudadanos importantes. Y también se suma esto, que de alguna manera el venezolano en algunas, como siempre lo hemos comentado, en las zonas más humildes de la ciudad y del país en líneas generales, pues hay una necesidad de el día a día para mantenerse en casa, para mantener los alimentos en casa, y eso pues ha generado que cada vez más personas salgan. Otra situación es la gasolina. La ausencia de gasolina genera enormes colas durante grandes periodos de tiempo, más de 12 horas, hay personas que pasamos más de 12 horas, 24 horas tratando de echar gasolina de manera a la intemperie, en condiciones no adecuadas, donde el distanciamiento físico obviamente no se respeta, el uso del tapabocas no es el adecuado. Entonces todas estas situaciones que generan concentraciones de personas pues obviamente facilitan la transmisión del virus. Además la gente se cansa, porque estar en una cola pues realmente es cansón física y mentalmente. Y todos estos factores, tener que salir, la angustia, porque el trabajo pues no se está llevando, la economía informal es día a día y no lo puedes hacer. Entonces no precipita el ciudadano pues a salir, y no se están respetando las medidas y poniendo en práctica las medidas de prevención. Entonces todo esto juega su parte importante, y bueno, comenzamos a ver el incremento de los casos. También lo vemos reflejado en los países donde la flexibilización se ha comenzado de la cuarentena, hay un incremento de los casos, bien sea por ejemplo como sucedió con Singapur, que lo hizo de manera precoz y tuvieron que nuevamente pues reajustar las medidas de confinamiento, y es algo que va a pasar, es algo que inevitablemente va a suceder, porque comienza la actividad económica, la actividad comercial en gran mayoría, y tienes un país que no ha aprovechado este tiempo para acondicionar sus hospitales, sus lugares comunes, su comercio. Entonces no hay agua, entonces las personas no tienen cómo lavarse las manos. Caracas tiene, yo creo que ya más de 4 días sin agua en muchos sectores. El país, en líneas generales, en el interior del país tiene semanas, 15 días sin agua también. Entonces las personas no tienen cómo lavarse las manos. Así yo vaya nada más estrictamente porque tengo que comprar una medicina, salgo a la farmacia donde la voy a comprar, pero regreso y no me puedo lavar las manos. Entonces realmente el venezolano en su gran mayoría ha hecho su parte, se ha quedado en su casa, ha salido lo estrictamente necesario,
salvo en las zonas como siempre hemos comentado, más humildes, que se han visto en la necesidad de hacerlo quizás con más frecuencia, pero el resto de lo que corresponde al Estado, pues no se ha hecho, y los servicios básicos cada vez están peores en los hogares venezolanos. Entonces todo eso fomenta que aumente el número de casos diarios. Doctora, estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. Quisiera que tocara usted dos puntos porque llaman poderosamente la atención. Uno, la afirmación hecha ayer por el señor Mauro Moros de que supuestamente habría un plan macabro del presidente colombiano para infectar a todas las personas que vienen de regreso a Venezuela para que estas a su vez infecten a todo el país. O sea, una cosa, perdónenme, pero su mismo enunciado parece increíble. Y el otro tema fue la afirmación hecha ayer por el señor Mauro Moros de que no se explica por qué por qué se están contaminando médicos y personal de salud en Venezuela. ¿Qué comentario le merecen ambas afirmaciones? Bueno, primero es inconcebible, es inaceptable que se fomente la discriminación o la estigmatización de cualquier ciudadano, y mucho más si está regresando a su país. Eso no debe pasar, y mucho menos de las autoridades de un país, porque definitivamente esa persona pues está expuesta a lo largo de su trayectoria de regreso, pero al llegar al país, a un país donde los controles no son los mejores, pues obviamente su exposición quizás es aún superior. Pero indiscriminadamente de eso, satanizar o estigmatizar a la persona que va regresando a su país de origen no debe suceder. Ya hay suficiente angustia e incertidumbre porque es una enfermedad infecciosa nueva para todo el mundo. Es un virus que es de fácil transmisión y ya no tiene tratamiento, no tiene vacunas, ya tenemos suficientes miedos como para también agregarle la responsabilidad o achacarle la responsabilidad a las personas que están regresando el aumento de casos. Eso es discriminar, eso es estigmatizar a esas personas, y eso no debe suceder desde ningún vocero del país, dentro ni fuera, debe suceder ese tipo de comentarios. Y con respecto al personal de salud, el personal de salud siempre ha sido el más expuesto ante cualquier enfermedad infecciosa que se presente, pero además en el mundo está descrito que por trabajo científico que puede llegar hasta un 40% del personal sanitario a infectarse y presentar COVID-19, pero eso es en condiciones donde los hospitales están completamente acondicionados, tienen agua continua todos los días, 24/7, no tienen cortes eléctricos, tienen equipo de protección personal necesario para atender los pacientes. De hecho, eso es lo que está descrito en esos hospitales. En nuestros hospitales no hay agua, hay cortes de electricidad, no todos los hospitales tienen planta eléctrica, el agua no llega de manera continua ni en las mejores condiciones. Entonces los médicos, la enfermera, el técnico de laboratorio no tiene cómo lavarse las manos, llega a su casa y tampoco tiene cómo lavarse las manos. Entonces tampoco tiene el equipo de protección para el tapabocas para trabajar en el hospital, su bata quirúrgica o su bata de manga larga, los guantes, el protector o los anteojos para cubrir la vista, el escudo facial, que esas son imágenes que le dan vuelta al mundo constantemente. De hecho, los gobiernos en el mundo tienen como prioridad el abastecimiento del equipo de protección personal para sus hospitales, sea de la envergadura que sea, y siempre que hay un aumento de casos
el temor es el desabastecimiento y poder garantizar este equipo. Entonces, si tú no tienes, si teniendo el equipo y corres el riesgo de que puedas desarrollar la infección por COVID-19, si no tienes el equipo completo, si no tienes cómo lavarte las manos con agua y jabón, ¿cómo no te vas a infectar? ¿Cómo te estás exponiendo aún más? Entonces, no es absurdo pensar también que es que el personal de salud se quiere infectar. O sea, nadie quiere infectarse, ni el personal de salud, ni el ciudadano en líneas generales. El problema es que en Venezuela no están dadas las condiciones para que la principal medida de prevención, que es el lavado de manos con agua y jabón, se cumpla. Entonces, se hace muy cuesta arriba que no aumenten los casos diariamente en este contexto. Así es, doctora. Queremos agradecerle inmensamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del jueves 21. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Era la doctora Patricia Valenzuela, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, dándonos estas luces, proporcionándonos estos elementos para enriquecer y fortalecer el criterio ciudadano a propósito de la pandemia. Tengo que compartir con ustedes que sobre este último tema que tocamos, el tema de la contaminación del personal médico, los colegas de Efecto Cocuyo tienen este material en su portal hoy. Al menos 35 miembros del personal sanitario venezolano está contagiado de COVID-19. Debo también recordarles, a propósito de lo que nos decía la doctora Patricia Valenzuela sobre el tema de la satanización de los migrantes como supuestos portadores exclusivos. Esta manía ahora de dividir los casos, que sí, casos importados, casos criollos, casos de zurdos, casos de derechos, casos de altos, casos de bajos. Esa necesidad como que si fraccionando el número fuera menor. Yo quiero recordarles que hace apenas 3 días la cifra de contagiados en un día fue 33. Y de esos 33, 21 llegaron al país en un vuelo del gobierno para traer a personas que estaban en Lima, Perú. Entonces cabe la pregunta, ¿los montaron en el avión estando contagiados? ¿Se contagiaron en el avión puesto por el gobierno? ¿O se contagiaron acá en Venezuela cuando iniciaron la cuarentena? En cualquiera de los 3 casos, la respuesta implica una severa responsabilidad del gobierno mismo. Hay que ser serios, chicos, hay que ser serios. Y gente como nuestra entrevistada, como ustedes, como nosotros acá, estamos no haciendo propaganda a favor o en contra de ningún organismo público o partido político. Estamos diciendo, mira, las cosas son como son. Y Venezuela sale de ese periodo en el cual los casos eran muy pocos y entramos en una nueva situación en la cual ojalá no termine nuestro país presentando un pico de la pandemia como el que tenemos, no como el que se vio en España o en Italia, sino como el que tenemos aquí al lado, en Brasil, al lado, o como el que ya vimos dolorosamente en Guayaquil, Ecuador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ciertamente, como nos decía la vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, no hay agua en los hospitales, no hay jabón en los hospitales, no hay energía eléctrica, no hay transporte público, no hay gasolina. Lo que sí hay es represión. Desafortunadamente, lo que sí hay es represión. Ustedes recuerdan aquel viejo lema de los furores represivos del régimen de hace algunos años, aquello de que candelita que se prenda, candelita que se apaga. Pues desgraciadamente en esta situación de crispación social están aplicando ese brutal lema. Es decir, venezolanos que no tienen agua, que no tienen energía eléctrica, que no tienen gas doméstico, tampoco tienen el derecho constitucional. Les ha arrebatado su derecho constitucional a levantar su voz y reclamar esos servicios básicos, esos servicios públicos esenciales. Algo así está ocurriendo en Barquisimeto. Hay una urbanización, la urbanización Sucre, que está siendo objeto de una agresión brutal. De ayer para hoy tenemos nuevos datos de personas que han sido detenidas en ese sector de la capital larense simplemente por haber protestado en demanda de servicios públicos. Tenemos en línea a Manuel Virgües. Manuel Virgües es vocero del Movimiento Vino Tinto, una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos que funciona precisamente o tiene su epicentro precisamente en la capital del estado Lara. Manuel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Barquisimeto? ¿Qué está pasando en la organización Sucre? Te escuchamos. Saludos, bueno, buen día a todos los que escuchan. En Barquisimeto estamos sufriendo de 7 a 10 horas diarias de racionamiento. Hay uno de los horarios más fuertes que está aplicando aquí en el estado Lara, es de 6 de la tarde a 3 o 4 de la mañana. Los vecinos de la organización Antonio C. Sucre, digamos, ya guiados de estos cortes eléctricos pues tan prolongados y tan seguidos, pero hace varios días han estado encabezando protestas en una de las urbanizaciones que han estado liderando manifestaciones en contra de esta carencia de servicios públicos, principalmente el fluido eléctrico. El día de ayer, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana se llevaron detenidos a 5 personas de la organización Antonio C. Sucre. Esta detención llama mucho la atención, Chubo, porque lamentablemente los vecinos manifiestan de que fue un procedimiento, digamos, selectivo. Es decir, se tenía identificado previamente a los vecinos que son, digamos, los principales activistas de ese urbanismo, y fueron localizados, es decir, aplicando la delación. Entonces, tenemos 17, fueron 5 personas en total detenidas, entre ellos Pedro Zamano, dirigente del partido Causa R, y bueno, hoy que se han presentado ante los tribunales. No sé qué cargo les irán a presentar, no hay ningún delito, no hay flagrancia en el procedimiento que ayer ejecutó este cuerpo de seguridad, y quiero abrir comillas porque todos sabemos el historial negro que tiene estas fuerzas de acciones especiales en el país. Y bueno, desde el movimiento de Tito apoyando a los detenidos de ayer de la organización Antonio José de Sucre. Estamos conversando con Manuel Virgües, representante del Movimiento Vino Tinto, una organización no gubernamental que hace ejercicio de la defensa de los derechos humanos en la capital larense. Manuel,
estamos en presencia de una especie de operación de escarmiento, te pregunto, porque la organización Sucre en Lara, como la organización La Isabelica, por ejemplo, en Valencia, son emblemas de activismo ciudadano. Nos hablas de que habría una especie de operación de espionaje intervecinal, de sapeo intervecinal para quebrar la capacidad de resistencia de la ciudadanía. ¿Eso es lo que está ocurriendo allá? Totalmente, Chugo. Los vecinos de este urbanismo ícono de las protestas del 2017 y actualmente manifiestan que en efecto fueron víctimas de este sistema de violación, de espionaje internacional, como tú mismo lo llamas, y bueno, preocupa mucho, pero aunque sabemos que es una minoría las personas que se prestan para este tipo de procedimientos, lamentablemente ocasiona muchísimo daño a las familias porque todos sabemos lo que significa caer en el oscuro pasaje del proceso penal en Venezuela. Así es. Manuel, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y dándonos información de primera mano de lo que ocurre en Barquisimeto. Muy buenos días y seguimos muy pendientes. Buenos días, señor. Gracias. Manuel Virgües, del Movimiento Vinotinto, directo desde Barquisimeto. Quiero reiterar la información que nos llega a través de diversos medios electrónicos. Entre los 6 detenidos de la organización Antonio José Sucre por el FAES se encuentra Giovanni Mesa, un muchacho que sufre de epilepsia y toma anticonvulsivos. La comunidad pide que dejen en libertad a Giovanni y pues se puede complicar severamente su estado de salud en estas condiciones. Complicado esto, y repito, bueno, en primer lugar, todo el mundo sabe pues qué es el FAES, en tanto que cuerpo represivo. La misma alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió en su informe la disolución de este cuerpo por estar implicado en una gran cantidad de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos. Bueno, ese es el cuerpo que está protagonizando este tipo de situaciones en la capital larense. Yo exteriorizo mi preocupación. Esto está ocurriendo, repito, en un momento de altísima crispación en el país por razones económicas, por razones sociales, por razones sanitarias, por el colapso generalizado de los servicios públicos más elementales. Hay una situación de extrema crispación en el país y si el gobierno cree que en este momento puede hacer uso de este tipo de violencia para aplacar las cosas, pueden estar sencillamente, destapando la caja de Pandora, pues, destapando la caja de los demonios y generando ellos mismos una situación que nadie quiere, que nadie desea. Tanto hablar, ¿no?, de que por Macuto ingresaron y por Chuao ingresaron unos sujetos que querían desestabilizar el país. ¿Tú sabes lo que genera desestabilización? Precisamente responder con violencia, con represión pura y dura a venezolanos que están reclamando cosas tan elementales como la continuidad del servicio eléctrico o el acceso al agua potable. Eso, intentar reprimir a los venezolanos que están exigiendo eso, su derecho, eso es desestabilización. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y desde Barquisimeto nos vamos para el Zulia. ¿Por qué? Bueno, porque ayer en su balance de los casos conocidos de coronavirus, no sentimos que el señor Maduro Moros hiciese referencia expresa a una declaración pública que dio ayer su representante en el estado Zulia, el disque gobernador Prieto. El señor Prieto informó ayer que existía un severo brote de coronavirus en el estado y que ellos tenían la presunción de que el foco estaba en pleno centro de Maracaibo, concretamente en el mercado de Las Pulgas. Desde allá, desde la tierra del Sol Amada, tenemos en línea a Lenín Danieri, este valiente superperiodista que nos tiene al tanto siempre de lo que ocurre en el occidente del país. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Maracaibo? Te escuchamos. Bueno, Chugo, saludos a ti y a toda la audiencia, un poco trasnochado porque ayer hubo fluctuaciones de potencia durante gran parte de la noche y la madrugada. Estas fluctuaciones ocasionaron apagones, inclusive explosiones también en el sistema de distribución interno. Desconocemos si son fallas grandes. Hay zonas que quedaron sin electricidad desde prácticamente la medianoche. Mira, es difícil aquí descansar, dormir normalmente, parece ser prohibido, o sea, no sé, es tarea difícil precisamente por eso, ¿no? Las fluctuaciones de potencia y los apagones fue una verdadera pesadilla, ¿no? Aunado a esto, el tema de la cuarentena y el coronavirus, ¿no? Lo que más llama la atención es la poca información que dan las autoridades, porque si existe un brote, es evidente que los controles y todos los anuncios que hicieron de controles no sirvieron para nada. Y es que para puesto un botón, mira, Chugo, cuando empezó la cuarentena, el sistema de salud recomendó al general hacer el punto de control, el cerco epidemiológico desde Paraguachón en todas las fronteras para recibir a quienes entraban, verificarlos y bueno, y a los que estuvieran sospechosos aislarlos. Pero no, lo hicieron mucho más adentro de la población del municipio de Guajira. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí están las consecuencias. Un control epidemiológico sumamente deficiente, sumamente malo. Y también, por supuesto, la frontera, que es muy permeable, ¿no? Nosotros tenemos más de 300 trochas, según un estudio que hizo hace ya algunos años el Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos, tenemos más de 300 trochas y todas ellas comunican a Maracaibo, Guajira, Para y Colombia. Entonces es bastante difícil controlar algo así, ¿no? Pero sin embargo, la poca información es lo que más llama poderosamente la atención de esta situación, que ya es un verdadero dolor de cabeza, porque ahora fueron más radicales, empezaron a detener gente que estaba en la calle, que no tenía razón para estarlo. Estos procedimientos iniciaron prácticamente justo con terminar la rueda de prensa, y a partir de las 2 de la tarde que estuvieran en la calle se los llevaban presos, así suenan en bicicleta, se las montaban en un camión de la guardia y los llevaban detenidos, ¿no? Entonces, tú tener que pasar tantas horas en tu casa sin electricidad, con fluctuaciones de potencia, con fallas en el servicio de agua potable, Chugo, porque hay zonas que tienen hasta 2 y 3 años que no les llega agua, que no consigue cisternas porque los cisternas tampoco tienen combustible. O sea, pasar una cuarentena en una situación así es inhumano, y para mucho un botón, mientras antes que habláramos la conversación, tengo un contacto con un señor en Catatumbo. Hermano, quemaron 4 vehículos, la comunidad de Catatumbo, porque resulta que empezaron a concentrarse en la casa de un secretario municipal en Encontrado, en Catatumbo. Bueno, resulta porque el hombre tiene planta y a él no le afecta la situación, ¿no? Entonces le preguntaron, mire, que cuándo van a solventar el problema, y el hombre como que no le respondió de buena manera, y eso animó poco a poco a la población, y se generó un enfrentamiento fuerte entre policías y
y manifestantes, como te dije. Estamos hablando de esta misma madrugada, ¿no? Ajá, correcto, esta misma madrugada. No fue entre la madrugada del día de hoy, Chuo. Increíble lo que está pasando. Estamos conversando con Lenín Danieri, periodista zuliano, que nos está dando este reporte de última hora, no solamente sobre lo que ocurre en Maracaibo, sino incluso en esta población de Encontrados, en el municipio de Catatumbo. Lenín, es obvio y previsible que la condición fronteriza del estado Zulia implicara la preocupación sobre estos controles en el ingreso, sobre todo una frontera tan porosa con más de 300 trochas, como nos estás diciendo. Pero la rueda de prensa de ayer del señor Prieto nos está hablando de un foco de la pandemia en pleno corazón histórico de la ciudad, en pleno mercado de las pulgas. ¿Qué explicación hay para ello? No, mira, es que eso se veía venir, Chugo. Es que las pulgas concentra la mayor cantidad de población que busca alimentos a buenos precios, a precios económicos. Y hay personas que se iban hasta a pie, como no hay transporte, caminan hasta las pulgas, tanto a buscar alimentos como para trabajar, para tratar de comerciar, porque la situación económica es bastante fuerte, o sea, está bastante apretada. Mientras que avanza el COVID-19, que es un virus que hasta cierto punto es letal, aquí avanzan enfermedades como la tuberculosis, como el paludismo, como la difteria, como las enfermedades derivadas del tema de la desnutrición. Mientras estamos hablando, Chugo, hay personas que justo en este momento están pensando cómo alimentar a la familia, qué van a comer, de qué manera van a solventar la problemática que tienen en la familia. Aunado a esto, el tema de transporte. Yo he visto personas, Chugo, de hecho estoy preparando un trabajo sobre eso, de personas que están usando las bicicletas esas de 3 ruedas, que tienen como una especie de cabina enfrente, para montar a sus familiares y llevarlos, recorren kilómetros hasta los hospitales, porque resulta que no hay transporte, no hay ambulancia. Entrevisté a una señora que llevaba un niñito con cáncer, estaban buscando la quimioterapia de ese niño, y me dio dolor de verdad, porque recorrieron el hospital universitario y después iban a la Fundación de Amigos de Niños con Cáncer a ver si podían conseguir la quimioterapia. Y eso es, hermano, a diario, no solamente en casos de pacientes con cáncer, pacientes crónicos, pacientes renales, que tienen problemas serios para que les suministren combustible. Y la respuesta en general, hace unos meses, el general, el comandante Lazovi, fue que él los responsabilizó. De hecho, dijo que los pacientes crónicos, los pacientes renales específicamente, estaban aprovechando su condición para vender la gasolina, para surtirse de gasolina y después venderla en dólares en el mercado negro. Imagínate tú. Qué desgracia, no tiene otro nombre. Qué desgracia. Ya tenemos casos de pacientes renales que han fallecido en las colas, en la estación de servicio, buscando los 20 precarios litros que les iban a dar para poder ir a hacerse la diálisis. Eso ocurrió concretamente en Puerto La Cruz, en Anzoátegui. Finalmente, Lenín, hablando de este tema de la gasolina, tengo entendido también que, por favor corrígeme si estoy equivocado, que ya en Maracaibo anunciaron formalmente que no hay gasolina para el ciudadano común y corriente, y que solamente las estaciones de servicio designadas prestarán el combustible, darán combustible a lo que ellos llaman los sectores priorizados, es decir, a ellos mismos. ¿Eso es correcto? Sí, de hecho, anunciaron algo que ya se tenía tiempo aplicándose, ¿no? No se le estaba dando gasolina a nadie, solo a muy a discrecionalidad de un funcionario, y esto ha favorecido, Chugo, todo un mercado negro. En la actualidad hay personas que están dedicándose a la venta de combustibles provenientes de Colombia, o sea, se están trayendo gasolina de Colombia, o sea, el negocio se invirtió. Claro. O sea, que antes la gasolina salía de aquí hacia Colombia y se vendía, ahora no, ahora la gasolina colombiana, la que está llegando aquí y es la que se está vendiendo. Y eso es lo que permite que parte del parque automotor de personas que, bueno, que tienen que trabajar de una manera u otra, están comprando esa gasolina. ¿Cómo entra esa gasolina? ¿Cómo pasan los controles militares esos camiones? Porque son varios camiones 350 cargados de pimpina de 200 litros, y cada uno de esos camiones de esas, ¿cómo hacen para pasar todos los controles fronterizos?
la Guardia Nacional no los ve. ¿Acaso? Pues, estamos hablando de camiones 350, eso no cabe en un bolsillo. O sea, en algún momento de la trocha tienen que pasar por parte de la troncal del Caribe y que nadie los vea. Es lo que llama poderosamente la atención. Entonces se ha creado, Chubo, todo un mercado negro que está haciendo millonarios a los que nos están, a quienes los tienen organizados. O sea, es un mercado, tú no te imaginas la cantidad de dinero que genera ese mercado negro de combustible. O sea, yo me puse a sacar cuentas. Por ejemplo, si nosotros sacamos la cuenta por lo menos de 10 camiones, cada camión tú puedes meterle 20 pipas, como te dije, 200 litros. Creo que son como 4.000 litros de gasolina. Bueno, sácale la cuenta a cómo la están vendiendo. Creo que está a $1.50, casi $2, dependiendo del lugar donde la venden, $2 el litro. Es un dineral de lo que estamos hablando. O sea, y eso está ocurriendo en medio de toda esta situación, porque hay personas que, no tienen alternativa. Dicen, oye, tengo que comprar gasolina, pues ¿cómo hago? Tengo que mi familia se muera, o tengo que trabajar para comer, o sea, para darle de comer a mi familia. Tengo un amigo que se dedica a la venta de alimentos, frituras y esas cosas, y él tiene que comprar gasolina colombiana. Y dice, no tengo otra opción, tengo que, o hago eso o me muero de hambre. Lenín, qué duro vivir toda esa crisis y además vivirla con 40 grados a la sombra y sin energía eléctrica. Sí, es terrible, eso es lo peor. Muy duro. Muchísimas gracias, Lenín, por estos minutos y vamos a seguir, como siempre, llevándole el pulso cercano a esto que están viviendo ustedes, que es, de alguna manera, la anticipación del futuro de lo que vamos a vivir en Caracas y en el resto del país en los próximos días, en las próximas semanas. Muy buenos días, Lenín. Saludos, buenos días. Lenín Danieri, desde el estado Zulia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos venezolanos emitieron ayer un comunicado, un documento, exigiéndole al Estado venezolano atención urgente a las comunidades indígenas a propósito de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esto es una respuesta de la Iglesia venezolana al clamor de las comunidades indígenas. Ustedes escucharon acá en nuestro programa las denuncias hechas por la diputada Larisa González sobre lo que está ocurriendo en Delta Macuro. Hemos también nos hemos hecho eco aquí también de los planteamientos hechos por el diputado Américo de Gracia desde el exilio sobre la situación de los pemones y otras etnias en el sur del estado Bolívar. Escuchemos ahora el planteamiento que nos hace el exgobernador del estado Amazonas, que es a su vez uno de los dirigentes indígenas más importantes de este país, es Liborio Guarulla.
comparto con ustedes una entrevista que ahora más temprana le realizamos, repito, a Liborio Guarulla, ex gobernador de Amazonas y dirigente indígena. Vamos a conversar de inmediato con Liborio Guarulla. Liborio Guarulla es ex gobernador del estado de Amazonas. Todos recordamos la condición absolutamente irregular en la que le fue arrebatado el cargo, y es un dirigente indígena fundamental de nuestro país. Liborio, en tu Instagram publicaste algunos datos muy delicados de lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19 allá en Amazonas. Muy buenos días. Por favor, danos detalle de cuál es la situación que entendemos se originó en San Carlos de Río Negro y se ha extendido a otros lugares del estado. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, muchas gracias por permitirnos una vez más este contacto. Decirles que la semana pasada pues se presentaron los primeros 7 casos confirmados de COVID-19 en el estado de Amazonas, concretamente en San Carlos de Río Negro. Esta es una población que está a 300 kilómetros de la frontera con Brasil y Colombia. Prácticamente estos casos vienen de la Amazonía brasilera, de San Gabriel de Pechoaira, y tuvieron pues 5 días por río hasta llegar a San Carlos de Río Negro. No se sabe cuántas personas podrían estar infectadas porque son indígenas de la etnia Nengatú o Teral, como le decimos en el estado de Amazonas. El caso es que toda esta, allí no hay alcabalas realmente en esta frontera, de tal forma que pueden ingresar hasta el corazón mismo del estado de Amazonas. Uno de los cubanos que fue para tomar la muestra pues se contaminó, se trasladó un avión hasta Puerto Ayacucho y esto pudo haber llevado también el contagio pues a la capital del estado de Amazonas. Luego se presentó otro caso proveniente de Puerto Carreño, que es Colombia, que ya había sido identificado, pero se había escapado del tratamiento que estaba recibiendo. De alguna manera esto ha generado una psicosis, un escándalo en Puerto Ayacucho, por cuanto también los médicos y enfermeras del Hospital José Gregorio Hernández se sienten amenazados y prácticamente han huido a sus hogares, ya que no tienen las medidas preventivas, no tienen los instrumentos necesarios para proteger su salud. Y ha quedado en evidencia con el contagio de este cubano que participó pues en la toma de la muestra ya en San Carlos de Río Negro. Yo quiero decir que además es una situación bastante crítica, ya que hay por lo menos 5.000 casos de contagio de los pueblos indígenas en todo lo que es la región amazónica. Estamos hablando de Iquitos, Manaos, San Gabriel, Leticia en Colombia, y todos nosotros tenemos en el estado de Amazonas alrededor de 1.200 kilómetros de frontera con Colombia y una parte con Brasil. Pero los más amenazados, por supuesto, son los indígenas, que hay que recordar es lo que queda de población activa, y que en aquella etapa de contacto con los europeos murieron alrededor de 30 a 40 millones de indígenas producto de la epidemia de los virus que traían los conquistadores. Y la selva amazónica ha servido de alguna manera como su escudo protector y hoy está amenazado por el COVID-19. Estamos conversando con Liborio Guarulla, líder indígena de nuestro país, ex gobernador del estado de Amazonas. Te escucho y me llama mucho la atención que nos digas que desde la zona inicial de contagio hasta prácticamente Puerto Ayacucho no había alcabalas ni dispositivos de seguridad que impidieran el traslado de personas que estuvieran asintomáticas pero con el virus, porque recuerdo que hace pocos años, cuando la crisis política en el estado, había una situación ridícula, prácticamente cada 100 metros había una alcabala policial o militar. ¿Cómo se explica tanto descuido ahora que sí hace falta una mayor vigilancia? Bueno, sí, el Estado venezolano ha abandonado realmente, la frontera de nuestro país, específicamente en el Estado de Amazonas. Te estaba comentando de que estos indígenas viajaron más de 300 kilómetros desde San Gabriel de Pechoaira para hacer el contacto en la frontera que ya
y allí había un puesto de la Guardia Nacional, pero esa población desapareció y no hay presencia del Estado venezolano al sur del país. De tal manera que llegaron a San Carlos de Río Negro. De San Carlos de Río Negro no hay gasolina y por lo tanto no puede ser trasladado a Puerto Ayacucho, que está por lo menos a 700 kilómetros de la capital, ¿no? Entonces es una situación, como te digo, bastante grave, porque hay que recordar también que los indígenas están de lado y lado del río, tanto del río Negro, el Guainía, el Atabapo y el Orinoco, ¿no? En cualquier momento podrían estar pasando tanto de Brasil hacia Venezuela como de Colombia hacia Venezuela. Es extremadamente curioso porque apenas ayer en la noche el señor Nicolás Maduro sugería que desde Colombia había una especie de ofensiva de contagio intencional, y que ellos, el gobierno, el régimen de Maduro supuestamente estaba al tanto de eso y prevenido, y usted nos está diciendo que hay 1.200 kilómetros de frontera absolutamente desguarnecida. Eso es correcto, y además hay que entender algo, ¿no? En la parte venezolana no hay ningún laboratorio. Todos los casos que se han venido detectando en Amazonas pasan prácticamente 2 días, 3 días, hasta una semana para poder recibir el diagnóstico que se hace aquí en la ciudad de Caracas. Por lo tanto, para detectar unos casos hay que enviarla en avión y ello es demasiado costoso y demasiado lento. Entonces no es verdad. Del lado de Colombia hay una campaña bien determinada en los municipios Guainía, Amazonas y Vicana para el tratamiento de lo que es el coronavirus. Liborio, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada. Muy buenos días. Gracias a ti, Chubo. Un buen día para todos los caraqueños. Era Liborio Guarulla, ex gobernador del estado Amazonas. Bueno, ustedes escucharon nuestro programa de hoy, vieron cómo en el primer segmento del programa la vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología dio una respuesta técnica, profesional, científica, pero absolutamente demoledora a las cosas que ayer afirmó el señor Mauro Moros en su cadena clandestina, porque ahora ese es otro autogol del gobierno. Quitaron DirecTV y ahora ¿quién ve los canales del gobierno? ¿Quién ve los canales ni las cadenas del Estado? Bueno, allí dijo el señor Mauro Moros un conjunto de cosas que están desmentidas no por la Sociedad Venezolana de Infectología, están desmentidas por la realidad, por los hechos. Luego vimos en el caso de Barquisimeto, con un contacto directo desde Barquisimeto, cómo se intenta aplicar ahora este criterio represivo de candelita que se prende, candelita que se apaga. El tema es, señores del régimen, que la candelita no está ni en la Isabelica, ni en la organización Sucre, ni en Petare, en Caracas, no. La candelita es el país. La candelita es el país. Y si ustedes no entienden eso y no se bajan de la idea absurda, ¿no?, de intentar resolver a punta de represión lo que hay que tratar de concertar, de conseguir en base a un gran acuerdo nacional. Mira, si unimos todas las fuerzas del país, izquierda, derecha, civiles, militares, oposición, gobierno, empresa privada, sector público, si unimos todas las fuerzas del país, quizás no tengamos chance todavía frente al coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus se llevó por el medio incluso a países del primer mundo. Eso si unimos todas las fuerzas, pero si estamos así como estamos, imagínate tú, el gobierno con aquella bolsería durante 50 días diciendo nos la estamos comiendo, pobrecito esos países, pobrecito Estados Unidos, pobrecita Brasil, pobrecito Italia y España, que no tienen un presidente tan maravilloso como Maduro. Eso lo estuvieron diciendo. Bolsas. Pero ahora estamos enfrentando otra situación. Porque ¿qué pasó? Venezuela estaba aislada. Venezuela tenía una cuarentena económica y social previa a la cuarentena sanitaria debido a la crisis. Y por eso el coronavirus aquí actuó no de manera distinta, sino de manera más lenta. Pero ya tenemos los casos
digamos, más numerosos en materia de contagio. Y viene entonces, se va de eureka Maduro y dice, descubrí por qué, es Duque que nos quiere bombardear. Qué bolsería, ¿vale? Qué falta de respeto. Y por otro lado, nuestros amigos de la oposición, haciendo ayer un acto para darse un acuerdo de apoyo a sí mismos y hablando de un gobierno de emergencia nacional. Ahora, el gobierno de emergencia nacional, si no es resultado de una negociación, es otro nombre al cuento aquel del cese a la usurpación. Y el cese a la usurpación es otro nombre de aquel cuento de Maduro vete ya. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que si no tiene fuerza para eso, también es una habladera de bolsería. Aquí es necesario, urgente, repito, articular todas las fuerzas de la nación para hacer frente a la amenaza que tenemos. Ese es el deber venezolano. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo